Bueno, pues bienvenidos a la sesión 4, no, perdón, a la semana 4, ya nuestra penúltima sesión, es la sesión 1 de esta semana. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Hola Luis, hola Jacqueline y Jennifer, ¿cómo han estado? Bien, ¿qué tal la última semana? Yo también bien, he estado bien. En estos días acá en Jalisco ha habido muchos incendios, pero hemos estado bien, bastantes incendios forestales. Yo vivo cerca de un lugar donde hay bosque, el bosque de la primavera. Ay, qué bueno, Jacqueline, qué bueno que lo que conseguiste, que se logró lo que buscabas, que todo está bien. Con nervios, ¿por qué con nervios? Ya estamos por acabar, ya sigue, creo que sigue su módulo de inglés, ¿no? O algo así. Bueno, está bien, sí es válido tener nervios, la verdad. Y más en esta última semana. Bueno, pues lo bueno es que ya vieron cómo están las actividades. No están tan complicadas, son laboriosas, pero no están complicadas. Ah, sí, fíjense que noté justo eso, como que yo dije, ay, voy a calificar ya proyectos integradores y no, todavía no han escrito varios sus proyectos integradores. Se me hizo peculiar, pero verlo por este lado, todavía hay tiempo. Bueno, me pongo aquí en la lista. Listo, aquí estoy. Anoto que venimos nosotros. Y pues comencemos con nuestra semana 4. El orden del día vamos a hablar, vamos a dar la bienvenida, vamos a platicar sobre el foro Aprendiendo, tendremos algún espacio para dudas, después tendremos un previo y del foro integrador, platicaremos sobre el foro integrador, un poquito sobre argumentos, espacio para duda y cierre. ¿Se acuerdan que les había dicho la otra vez que unas preguntas que nos hacían en el foro Aprendiendo tenían que ver con el foro integrador? Pues bueno, ya se dieron cuenta. Pero oigan, ¿qué creen? Antes de que comencemos, ustedes saben que la Secretaría de Educación Pública está estableciendo una campaña en beneficio de la prevención de las adicciones. Por lo tanto, me gustaría ponerles el video que el día de hoy nos proponen. Curiosamente, creo, no sé si han tenido oportunidad de verlo o si lo han visto en otra materia, pero podemos relacionarlo precisamente con nuestra semana anterior, por ejemplo, donde platicábamos sobre nuestro contexto. Actualmente en las noticias, no sé si han tenido oportunidad de platicar o de ver, perdón, no de platicar, de ver las noticias y darse cuenta que hay un tema muy controversial, que es, dejen ver si lo sé pronunciar bien, no me sale, déjenlo busco porque no quiero decir una locura, espérense, déjense los pongo. El fentanilo. El fentanilo es una sustancia que incluso hasta el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha estado hablando de ello. Incluso en las principales noticias hablan precisamente de la prohibición de este tipo de sustancia. Entonces, está muy en boga, está muy en el contexto actual. Pero vamos a ver, ¿por qué genera tanta controversia este tema? Bueno, les voy a poner un video, no sé si ya lo han visto, pero si no, imaginemos que no lo vieron. Sí, gracias Jennifer, sí, era el fentanilo, gracias. Fíjate que les voy a confesar algo. A mí las palabras con F en especial me cuestan mucho trabajo. No sé por qué, toda la vida. Sí. Y hablar con F también. Ah, no es cierto. Bueno, vamos a ver este video. Juntos por la Paz, CONADIP, Gobierno de México.
¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Fíjense que hay varias sustancias, el fentanilo, ¿ven? Es una de ellas. Asimismo, también pasaba, por ejemplo, este tema de la pseudoefedrina. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la pseudoefedrina. La pseudoefedrina es una sustancia que contiene bueno, que contienen algunas medicinas, muchas de ellas, miren, y hace tiempo, ¿no? Muchas de ellas eran medicinas antihistamínicas, por ejemplo, contra la gripe y ese tipo de cosas. Eh, entonces, se volvió un medicamento controlado. ¿Por qué? Porque con esos medicamentos podían hacer cierto tipo de droga o podían tener activos que perjudicaran a la salud. Es por eso que se está buscando, que se buscó regular este tema y ahora tenemos el tema del fentanilo. Ya lo pronuncié bien, me cuesta trabajo. Entonces, es muy importante que hagamos conciencia, número uno, de nuestro contexto actual. Y los invito no solamente a hacer conciencia del uso de esto, sino también de qué es lo que está viviendo México con respecto a este tema. ¿Va? Bueno, pues sin más preámbulos, ahora sí nos vamos con nuestra presentación y vamos a platicar sobre el foro aprendiendo. Lo del foro aprendiendo está muy sencillo. Es el objetivo de este día, bueno, de esta semana, es compartir dudas, comentarios, sugerencias sobre los aprendizajes y temas desarrollados en las semanas anteriores. Quiero aquí hacer un paréntesis y me gustaría muchísimo invitarlos a participar. Es decir, tú puedes poner tus dudas o puedes poner cómo te pareció el módulo 5. ¿Te pareció complejo? ¿Te pareció fácil? ¿Qué cosas generaron que fuera más difícil? ¿Qué cosas, estrategias generaron que fuera más fácil? Y me gustaría pedirte justamente eso, que nos diéramos unos 5 minutos ahorita en este momento para que las personas que todavía no han participado en el foro aprendiendo de esta semana, que de hecho ha estado muy poquita la participación, el día de ayer lo comentaba, ya ahorita ya subió un poco más. Jennifer, por ejemplo, y Luis ya participaron, Jackie ya participó también. Si quieren seguir participando, adelante, bienvenidos. También retroalimentación que me puedan dar a mí, es bienvenida que le escriban. Me gustaría dar 5 minutos para que las personas que no han participado o las personas que desean participar nuevamente se animen a hacerlo. ¿Va que va? Es decir, ingresamos ahorita a nuestro foro aprendiendo y podemos poner una participación donde comentemos dudas o comentarios. ¿Se nos hizo fácil este módulo? ¿Se nos hizo difícil? ¿Qué fue lo que ayudó a que fuera más sencillo? O si no fue sencillo, ¿qué era lo que nosotros dijimos? Es que esto se me complicó muchísimo. ¿Va? Vamos a ver, vamos a dar Jennifer. Buenas tardes, asesora. Hola. Buenas tardes, compañeros. Si ya participamos, ¿volvemos a participar? Solo si lo deseas. Ok, Que si tienes dudas, bueno, también lo puedes seguir poniendo, claro. sí, gracias. Va. Bueno, corre tiempo, digamos que a las 6:20 comenzamos nuevamente, ¿va? Adelante, para poder leerlos.
3 minutitos. Un minutito. Y listo, quien no haya terminado su aportación, los que se animaron a participar ahorita, pueden hacerlo en un rato más, pueden dejarla ahí y la guardan igual y la ponen en su procesador de texto y lo pueden posteriormente, no te preocupes, Nancy, registrar. ¿Por qué? Porque me gustaría escucharlos muchísimo respecto a cómo se sintieron en este módulo y si todavía tienen alguna duda. Recuerden que les recomendamos, bueno, no, les solicitamos participar de forma empática, seguir las reglas de netiqueta, netiqueta, ¿qué onda conmigo hoy? Las reglas de netiqueta, tanto en los formatos como en la forma en la que nos relacionamos a través de este foro. Los invito a que sigan respondiendo, que estructuren su participación y sobre todo los invito a participar. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna duda del foro aprendiendo? Ninguna, asesora. Gracias, Jennifer. Jackie, lo que pasa es que les di como un tiempo para que pudieran participar en el foro aprendiendo si es que no lo habían hecho. Gracias, Rosa María. Dejen anoto que ya llegaron Nancy y también Rosa María. Muy bien, continuamos. Bueno, pues vamos a hablar sobre el foro de integración. Como nosotros sabemos, el foro de integración habla o nos pide que hablemos sobre cuál consideramos que es el avance científico más relevante en la historia de la humanidad. Avance científico puede ser una teoría, puede ser un objeto, puede ser un descubrimiento. Muy importante que no confundamos avance científico como con un invento, ¿sale? No es necesario. Puede ser, pero no es lo único.
Entonces, como nos pide que pongamos y expongamos nuestros puntos de vista sobre un tema, pues, y después nos dice, oye, pues también tienes que debatir lo que otro dice. A fin de cuentas es como una respuesta que yo le doy a alguien sobre un tema, pues en muchas ocasiones no sabemos, o sí sabemos, cómo responder. Por ejemplo, si a mí me ha pasado mucho que escucho que ponen, y que creo que también aquí lo están haciendo, no, pues yo considero que el mejor avance científico es el Internet. Y entonces el Internet se vuelve como bien controversial porque unos dicen, no, es que el Internet es malísimo, no, es el peor avance científico del mundo. Otros dicen, no, al contrario, es buenísimo. Entonces, imaginemos que alguien escribe que es el Internet, ¿no? O imaginemos que ponen la vacuna del COVID. Imaginemos. Entonces, alguien, porque es parte de lo que vamos a hablar ahorita, te dice, no, yo estoy en desacuerdo. Ok, sí, pero ¿y por qué estás en desacuerdo? No, pues porque considero que está mal. No, los argumentos no se estructuran de esa manera. Los argumentos, para poder hacer una réplica, ¿sí? Son importantes a través de un sustento de investigación. Es por eso que no podemos hacerlos al ahí se va. Bueno, en este video que les voy a poner aquí, vamos a hablar precisamente de cómo tomar en consideración un argumento para que nuestra postura respecto de un punto de vista sea válida. Vamos a verlo. Son variadas las instancias en las que leemos y escuchamos discursos argumentativos de distintos ámbitos: política, educación, ciencia, salud pública, etc. Si bien cada uno aborda temáticas diferentes, todos buscan persuadirnos respecto de lo que pensamos e incluso de nuestras conductas. En esta oportunidad, revisaremos qué criterios considerar para evaluar los argumentos empleados en estos discursos, desde un análisis crítico, a fin de determinar la suficiencia y pertinencia de los mismos. ¿Cómo evaluar un argumento? En primer lugar, diremos que un buen argumento es aquel que de manera clara y eficaz permite vincular las premisas con la conclusión. Por el contrario, un mal argumento presenta ambigüedades, confusiones y falta de claridad, no pudiendo establecerse una clara relación entre estos y la conclusión. Si bien es imposible afirmar que existan argumentos totalmente buenos o totalmente malos, contamos siempre con la posibilidad de mejorarlos o invalidarlos, apoyados en la capacidad de crítica que apliquemos. 3 criterios para evaluar los argumentos. Suficiencia. Los argumentos o premisas deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. La cantidad de argumentos dependerá del tema que se defienda. Ejemplo del ámbito científico. Todas las ballenas son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Relevancia. Los argumentos deben estar relacionados con el contenido de la conclusión y no referirse a otro tema. Ejemplo del ámbito cotidiano. La mejor manera de bajar de peso es comer de todo, pero en forma moderada. Por lo tanto, no sirve de mucho matarse de hambre haciendo una dieta exageradamente estricta. Aceptabilidad. Los argumentos deben poder ser aceptados por cualquier persona que conozca el tema. Esto tiene que ver con la verdad o falsedad de estos o con su credibilidad. Ejemplo del ámbito político. Podemos asegurar que la economía se reactivó, porque según el ministro de Economía, el crecimiento del país fue de un 3% el semestre pasado. ¿Qué ocurre cuando los criterios anteriores no se respetan? Cuando se transgreden algunos de los 3 criterios anteriores, se cometen falacias argumentativas, argumentos erróneos, engañosos. ¿Por qué los contextos influyen en las formas de argumentar? Porque los discursos se elaboran pensando en un receptor y se espera convencerlo sobre el punto de vista que se plantea. Por ello, el emisor del texto deberá elaborarlo considerando las características de la audiencia y sin transgredir los criterios que debe contener todo buen argumento. Revisemos a continuación un texto argumentativo tomado de prensa escrita. Igualdad en el deporte. Emilia Carrasco. Soy corredora de bicicross desde los 5 años. Siempre he entrenado con niños y niñas.
solo que nosotras siempre hemos sido minoría. Una de las cosas que me gustaría es poder competir con hombres, pero lamentablemente en Chile no lo permiten. Una vez la federación me dijo que los niños podrían molestarse si una niña le ganaba, y que era por mi bien, porque podrían hacer bando contra mí o las niñas. Aunque en otros países existe la categoría mixta, los niños y niñas nos sentimos igual de fuertes y capaces, pero algunos adultos no piensan igual y hacen diferencias que no existen para nosotros. Análisis situado de una argumentación del ámbito público. ¿Qué información obtenemos sobre el contexto y el medio de comunicación? ¿Medio de circulación? Prensa escrita, la tercera. ¿Qué características tiene? Es una carta al director. Cuenta con un punto de vista y argumentos que lo sostienen. ¿Qué rasgos pueden caracterizar la línea editorial del medio? Es un medio de amplia difusión. En este caso, se desprende que manifiesta interés en el deporte y también en los intereses en el área de los y las niñas. Ello por cuanto decide publicar la carta. ¿Cuándo fue publicado el texto? 2019, marzo 31. Análisis sobre el enunciador. ¿Quién escribió el texto? Emilia, una niña de 10 años. ¿Qué caracteriza a este sujeto? Su interés en el deporte, específicamente en bicicross. Asimismo, tiene claro su interés en cuanto a la igualdad de género que debe existir para el planteamiento de los torneos o campeonatos de la disciplina. ¿Cómo escribe? Con claridad, respetando la estructura del texto que emplea. Análisis del tema. ¿Por qué fue publicado el texto? Porque el tema es de alcance social, tanto desde el ámbito del deporte como desde los derechos de los niños y niñas en cuanto a igualdad de género. ¿Cuál es la controversia involucrada? Los adultos responsables de estas organizaciones deportivas han instalado y sostenido en el tiempo diferencias entre estos niños y niñas, transgrediendo sus capacidades y sus posturas respecto del tema. ¿Qué posiciones conocemos sobre esta controversia? Dependerá del contexto de cada uno, pero en relación a la falta de igualdad de género, conocemos bastante, ya sea por experiencia y por la información que hemos recogido de distintas fuentes. Cada vez que enfrentes un discurso argumentativo en distintos escenarios, debes evaluar los argumentos que se empleen, su suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Lo anterior no solo buscando criticarlos o invalidarlos, sino atendiendo al ámbito de participación y a la comunidad discursiva en la que se emiten. Esto ofrecerá más información a la hora de adherir a las posturas de otros o al rechazarlas. Los chilenos de pronto son muy buenos para explicar cositas. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, esta persona está basándose en un argumento, ¿no? En una historia, pero en un argumento. Entonces, ante un argumento, nosotros no tenemos que solamente decir, bueno, yo no creo en eso, sino que tenemos que analizar todo el contexto de lo que el argumento nos refiere, o más bien la postura lo que nos refiere, ¿va? El foro de integración lo que busca es precisamente eso, que tú pongas una postura sobre un tema que es cuál es el avance científico que consideras más relevante y que en el momento en el que tú vayas a refutar ese avance científico, lo hagas de una manera ya profesional, analizando el contexto, ¿sí? Todo lo que puedes sacar de él, ¿va? Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste nuestro foro de integración. Como ustedes lo saben, son 5 aportaciones. Los invitamos a participar durante toda la semana. Les agradezco mucho mencionar en sus participaciones qué aportación es, porque a veces de pronto las pones salteadas. Cuidar su ortografía, su redacción. Si tomaron información de algún lugar, poner fuente de información y, como siempre, seguir las reglas de etiqueta. Si nosotros nos vamos directamente al foro de integración, tenemos estos cuestionamientos. Muy bien. El mejor avance científico. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Yo ya leí a todos los que están ahí, pero me gustaría que en el chat pusieran cuál es su avance científico, por favor, para los que todavía no participan. Sé que por ahí hay algo de ADN, de vacunas contra el COVID, de medicamentos, pero los leo. Escríbanme, ¿cuál es el avance científico que consideran ustedes que es el más relevante en la historia de la humanidad?
Dice Jacqueline. Dice Jennifer, el mío es de las vacunas. Jacqueline dice la rueda. Jacqueline Morales dice la creación de las primeras vacunas. Bien. ¿Qué más? Llevo 3 y somos 7, creo. Dicen Jacqueline que, fíjate, no, igual y sí tiene que ver con vacuna, medicina, que a partir de que se inventó la penicilina, por ejemplo, que igual y las vacunas, el crecimiento demográfico, que es el tema de qué tanta gente hay en el mundo, se hizo tremendo, creció mucho, porque la gente pues ya no moría, porque se podía salvar de enfermedades. Y justo por eso se comenzó la revolución industrial, la primera, porque consideraban que era necesario que, como había tanta gente en el mundo, la gente que hacía cosas a mano ya no se daba abasto. Fíjate cómo cambian las cosas. Luis dice, diría que la luz, pero yo puse sobre el ADN. Puede ser lo mismo tema de mi compañero. No, es el mismo, claro, es lo que tú consideras, Jacqueline Morales. Penicilina, mira, Nancy, justo de lo que acabo de hablar. Rosa María, las vacunas. Bueno, gracias. Pues entonces, en nuestra primera aportación, lo que vamos a hacer es responder este cuestionamiento. En tu primera aportación, responde la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico y por qué de la historia? Entonces, yo considero que el mejor avance científico es la penicilina. ¿Por qué? Y no le pongas algo muy sencillo. No, perdón, la palabra no es sencillo. Más bien es, pon cosas sustentadas. Debido a que gracias a la penicilina que se inventó en el año fulanito de tal, quiero ver, penicilina, invención, año, no me la sé. En 1928, por Alexander Fleming, a partir de ese momento la humanidad tuvo bla, 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 y entonces tú investigas y esa investigación te sirve para poder sustentar tu punto de vista, ¿va? Eso es muy sencillo, aportación 1. ¿Dudas de la participación 1? Ninguna, asesora. Gracias, Jennifer. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien, gracias. Segunda aportación. Escribe los beneficios que del avance científico que seleccionaste, pero desde una disciplina. Fíjense bien, ¿dónde está? Aquí está. Desde una disciplina, ¿sí? No general. Tengo que ser muy específico en esta aportación. Imaginemos entonces que vamos a hablar sobre el tema de la rueda, que Jacqueline lo escogió, peinado. Ella puede abarcar sobre el tema económico y el comercio, entonces. Pudiera hablar sobre otras cosas, pero ¿qué tal que Jacqueline, enfocada al tema económico, al tema comercial, comenta que gracias a la rueda tuvimos la oportunidad de tener mayor posibilidad para establecer comercios entre las personas cercanas, ya que a través de la movilidad, bla, 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 bla. Ya no voy a decir más, Jackie, porque se supone que no les tengo que decir, ¿va? Pero entonces ella especifica, esto trajo grandes ganancias en el sector económico porque ¿Se entendió ese punto? ¿Sí? Sí. O por ejemplo, vacunas, que ahí varios tienen las vacunas. No solo se tiene que ver desde el punto de vista médico. ¿Qué tal que hablamos sobre las vacunas? Ejemplo, la vacuna del COVID, desde el punto de vista humanitario o social. ¿Cuántos de nosotros nos vimos con la obligación, necesidad o incluso la propia decisión de permanecer todo el tiempo en casa sin ver a nuestros familiares cuando fue lo del COVID? Entonces, ¿qué beneficios trajo la vacuna? Bueno, la posibilidad de volver a reencontrarnos como sociedad, de no perder este sentido de grupo que tiene el ser humano. Entonces, no estamos hablando de medicina, estamos hablando de social, de comunidad, de civismo. No lo estoy abordando desde el punto de vista médico, también puedo hacerlo, ¿va? Bueno, aportación número 3. En la tercera aportación, ahora sí, aquí viene
refuta a uno de tus compañeros. Indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor y haz énfasis en sus repercusiones negativas. Ok, aquí número 1, hay que ser muy cuidadosos en no faltarle el respeto al compañero. ¿En qué sentido? En el sentido de... ¿Me escuchó? No sé por qué, chicos, creo que se me fue mi internet. Estoy desde mi celular, creo que ya se va a reconectar. Sí, se dejó de escuchar, pero ya se escucha. Denme unos minutos, segundos. Muy rara vez me pasa. Déjenme, sí, porque miren, ya se está reconectando. Me voy a conectar de allá. Si no, me vuelvo a meter aquí, ¿va? Sí, ¿Ya me escucho bien? ¿Está el internet? No sé qué habrá sido. sí Déjenme se escucha bien. nuevamente. Sí, asesora. O sea, ¿qué proyecto? Bueno, entonces me quedé en, no sé si escucharon esto, que le dije a Nancy que iba a aprovechar que ya hablamos positivo de la penicilina para hablar en negativo. ¿Sí, Nancy? Muy bien. Nancy, imagínense que alguien refuta a Nancy, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Considero que la penicilina no es de los mejores avances científicos porque debido a la penicilina, los seres humanos, aunque suene fuerte, los seres humanos dejó de haber un índice de mortandad y debido a esto el planeta Tierra ha estado expuesto a una sobreexplotación de recursos naturales porque a través de las medicinas, en especial de la penicilina, el ciclo natural de la vida se ha visto alterado. Esto lo podemos ver en este documento, en esta investigación, en esta información, en esta estadística. ¿Me explico? Sí, Sí, asesora. Oigan, ¿me escucho bien? ¿Sí? sí, asesora, pero creo que no nos Yo no los escucha escucho, usted bien. esperen. ¿Me escucho? Ya los escucho. ¿Me dijeron algo? Porque hagan de cuenta que yo solo veía que alguien hablaba, pero no hablaban. Sí, contestamos yo y mi compañera. Ok, gracias. Bueno, pues ahí está. Entonces ustedes tienen que elegir un avance científico que consideren que tiene, pues que no consideran que sea el mejor avance y lo refutan haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. ¿Dudas? No, ninguna, ¿verdad? No, ninguna. No, Gracias. Fíjense que hasta me cambió la configuración. Ahora no los veo, generalmente me aparecían como de este lado y ahora me aparecen abajo, pero no entiendo por qué. Qué chistoso. Bueno, cuarta aportación. Dice, en tu cuarta aportación, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que te refutó. Y bueno, dice, o en caso de alguna de tus aportaciones no haya sido refutada o replicada, refuerza la aportación de otro compañero, el cual consideres que su avance científico es benéfico. Entonces, imaginemos que alguien ya me refutó a mí la penicilina, las vacunas, el ADN. Entonces yo leo lo que dice, analizo lo que me está diciendo y agarro otro dato que tenga de mi investigación y le digo, compañero tal, agradezco mucho que hayas refutado mi participación para que podamos dialogar, pero te comparto que respecto a esto que refieres y le refutas,
le dices que estás en desacuerdo porque tienes, ahora sí que aunque sonemos muy presidenciables, yo tengo otros datos y le arrojas el dato, ¿no? Entonces ya explicas el por qué tú consideras que su reputación, pues, no es acertada, pero sí hay que ser muy cuidadosos y respetuosos. Como bien lo dice aquí, si ya se llega el viernes y tú dices, híjole, nadie me ha refutado, no te preocupes, no te tardes, mejor haz lo que te sugiere aquí. Busca otro tema y pon, ay, a mí me gusta mucho el tema del ADN, entonces yo voy a decirle a mi compañero que estoy de acuerdo con él porque tal, ¿no? Y comentas por qué consideras que es un avance benéfico. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Ninguna. Exactamente, Jacqueline. Haz de cuenta que le ayudas, exacto. Por ejemplo, ay, perdón, es que como me desconecté, se me borraron todos los avances. Por ejemplo, si alguien no te han refutado y tú dices, oye, es súper cierto, la rueda vino a cambiarnos el mundo. Entonces tú tomas la aportación, no me acuerdo quién puso la rueda, creo que era alguna Jacqueline. Perdón, chicas, perdón por decirlo así. Entonces, dices, estoy de acuerdo que es la rueda, entonces tú respondes a tu compañera donde puso mi avance científico es la rueda y lo ayudas con una aportación de, compañera, tienes toda la razón. Se han observado estudios o en textos históricos que mencionan que si la rueda no hubiera existido, tal y tal y tal. Es como ayudarlo a defenderlo. Si es que nadie te refuta. ¿No? ¿De qué? Y pues la última aportación señala, en tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia. Esto es de los que tus compañeros seleccionaron, ¿sí? Es decir, tú los lees todos y dices, oye, me parece súper buena idea este y este, ¿y por qué los consideras así? Es decir, tienes que explicar cuál es el motivo. Ahora, aquí me detengo poquito y te voy a explicar, a ver, para cederle ahorita la palabra a Jacqueline, que en tus especificaciones menciona lo siguiente. Tus opiniones tienen que ser breves, entre 1 o 3 párrafos, ¿ok? Es decir que en esta, sobre todo en esta última aportación, en la aportación número 5, no te me lleves en la hoja entera explicando, no es necesario, ¿va? Con que tú seas muy concreto, con eso es más que suficiente. Dejen anoto que ya ingresó Soledad, por si participamos. Entonces hay que ser muy concretos. Busca escoger unos que no sean los tuyos, ¿ok? Porque, por ejemplo, si, ay, ella puso que la vacuna, yo también soy de la vacuna, pues no, escoge un poquito distinto, ¿va? ¿Alguna duda? Ninguna, asesora. Jacqueline, querías preguntar algo. Gracias. Sí, buenas tardes, gracias. Sobre las 3 aportaciones, bueno, decía que si era lo mismo de la vacuna, pues no podía ser, pero ¿se pueden 2 más diferentes y la tuya o 3 diferentes a la tuya? 3 diferentes. Ah, ok, gracias. De nada. Si ya vieras que no hay más, pues sí, pero de hecho hay muchas, ¿va? Bueno, no muchas, pero sí las hay. Sí, ¿Quién me gracias. le... Jacqueline? En la quinta participación tenemos que mencionar al compañero y el aporte que hizo. Por ejemplo, Sí, como que yo estoy de acuerdo con el aporte de mi compañera Jennifer porque la vacuna no sirvió para esto y el otro. sí, Ah, ok, nada más era eso, gracias. de nada. Soledad, ¿cómo estás? No te preocupes, mira, aquí estamos. Y bueno, pues entonces ya saben cuáles son las características. Recuerden que lo que buscamos en el foro de integración no es que opinemos nada más, buscamos argumentar. ¿Qué es un argumento? Bueno, es cuando nosotros razonamos sobre un tema, elaboramos un argumento porque nos ponemos a investigar, generamos nuestras propias conclusiones y establecemos un conjunto de enunciados que nos ayudan a defender nuestro punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista que debemos defender en nuestro foro de integración?
el que esto que yo menciono es el avance científico más importante. Aquí me detengo para saber si tienen alguna duda al respecto de esta actividad o también, como ustedes saben, hoy hablamos de foro, pero también si tienen alguna duda del proyecto integrador, el cual explicaremos también el viernes, es bienvenido. ¿Alguien tiene alguna duda? Dice Jackie. No, asesora. Gracias, No, gracias. Jennifer. Gracias, Jackie. ¿Del proyecto integrador ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno. Luis, dime, te escucho. Ok, Luis, te esperamos. Soledad, Luis, te escucho. Es sobre las primeras preguntas. ¿Tenemos que ya escoger el tema o es primero contestarlas así normal, pues? ¿Te ¿O es refieres contestarlas? al Sí, proyecto integrador? sí, Ok. ¿Te refieres a cuando ya estamos dentro de la plantilla? sí. Ok. Todas las preguntas obedecen a nuestro tema, ¿sí? Por ejemplo, en la pregunta número 1, bueno, en el ítem número 1, te dice, escoge un tema. Y ahí solamente tienes que escribirlo, ¿sí? Luego dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en tu ámbito, en un ámbito en específico y plantea cuál es el problema, es decir, cuál es la problemática de tu tema. ¿Sí? Fíjense que hubo un trabajo que leí en estos días, de los de la semana pasada, que me llamó mucho la atención, de un chavo que hablaba sobre este tema, se me fue el nombre, pero que hablaba, no el chavo, sino, ¿cómo se le dice a eso? Que es este poder que tienen en el fútbol mexicano. O sea, se me hizo un buen tema, en serio. En el fútbol mexicano, ciertas empresas y que de pronto tienen el dominio. Entonces, la temática era, pues, el tema del fútbol mexicano. Tiene un nombre específico que se me acaba de borrar, ¿cómo se le llama ese tipo de cuestiones? Y la problemática era, pues, precisamente el poder que generan cierto tipo de grupos, incluso de élite, respecto al fútbol mexicano. Entonces, habla de una problemática. Lo que tenemos que hacer, Luis, es eso, escoger un tema, escribirlo y explicar la problemática y escribirla. ¿Te aclaré la duda? Sí, muchas gracias. Perfecto. Jennifer. Sí, asesora, yo también tengo ese tema en cuestión de las preguntas, bueno, como tal así, dice, piensa el tema que tienen percusiones en un ámbito en específico, bueno, ya lo ponemos, ¿no? No hay una extensión, pero como siempre he dicho, hay que ser concretos, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasó en mi actividad, que en la hipótesis creo que no fui muy clara, entonces, me gustaría, no sé, a lo mejor que nos volviera a recordar como Okay. las características de pues, la hipótesis. Más bien, varios fueron muy Ujú. amplios, muy Ujú. amplios. Una hipótesis es, por ejemplo, me encanta tener este tema claro. Mi tema es la desigualdad de género. O, por ejemplo, mi tema es el machismo en México, ¿sí? Dice, denme un segundo nada más, bueno, ahorita leo las preguntas. El machismo en México, ese es mi tema. Mi problemática es que actualmente, pese a que estamos en el siglo XXI, hay mucho machismo en México todavía, ¿sí? Esa es mi problemática. Mi hipótesis es la solución o explicación o causa de esa problemática. Yo creo firmemente que el problema del machismo en México se genera a partir de la familia, a partir de la desigualdad que lamentablemente las mismas madres tenemos, me incluyo como madre, busco no caer en ello, las mismas madres hacemos dentro de la familia con los hijos y con las hijas. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis? Es una frase muy concretita, que sería, el machismo en México es originado en las familias mexicanas a través de la diferencia de trato que existe por parte de la madre de sus hijos e hijas. Punto. Ok, es breve.
¿Qué me habré llevado? ¿2 líneas? Sí, sí, como 2 líneas. Quizá menos. Porque entonces, si yo comienzo a explicar, estoy ya haciendo un desarrollo, o estoy poniendo una postura, o estoy poniendo una justificación. Pero la hipótesis es algo concreto. Muchas gracias, asesora. No, no hay de qué. Soledad, estábamos platicando sobre si había algunas dudas. Dice Nancy, asesora, entonces tenemos que responder, depende de lo que pensamos e investigar sobre el tema. Sí, hay que investigar sobre el tema porque en esta actividad, perdón, en el proyecto integrador, como ustedes ya se dieron cuenta, ya volvimos a los ensayos. Ya hay que hacer un ensayo de una cuartilla. Por lo tanto, sí es necesaria la investigación. Dice Jacqueline, ay, perdón, Jacqueline, no tuve oportunidad de verlo. Espero que te haya ido súper bien en esta sesión y que puedas verla después. Y, ajá, gracias Soledad por darnos esta orientación. Así es, Nancy, de acuerdo a lo que nos va diciendo y a nuestro tema. Ay, ¿quién me levantó la mano? Jennifer. Lo siento, asesora, es que la levanto para no dejarla ahí todo el día, así no se me Déjala si olvida. quieres. No pasa nada. Ya luego igual y tú la bajas o yo la bajo. Lo que pasa es que también, a lo mejor estamos muy acostumbrados como a escribir, ¿no? Pero así como tal, por ejemplo, en el punto 5 dice, escribe 2 ciencias desde la que abordarás el tema, tal cual, como lo dice. Nada más ponemos las 2 ciencias que nos piden, ¿no? Sí, y fíjense, yo les digo que ustedes siempre aprovechen cuando no especifica mucho. Aquí dice escribe, ponlas y listo. Pero abajo, por ejemplo, ya dice describe de qué forma. Ahí significa busca explicarlo. ¿Sí? Ok, asesora, sí, gracias. No, ¿de qué? Y bueno, si no tienen alguna otra duda, de todos modos ya saben que siempre vamos a estar al pendiente. Los invito a participar en el foro Aprendiendo. Por favor, pónganme retroalimentación en el foro Aprendiendo, pónganme sus dudas, pónganme recomendaciones, ¿no? Así que usted está muy loca, asesora. No, no se crean, no me pongan eso es irrespetuoso. No sé, pero sí estoy medio loca, yo lo sé. Pero pongan sus dudas, sobre todo sus comentarios, sus aportaciones. Los invito a realizar su proyecto integrador, a revisar sus actividades. Jennifer, qué bueno que revisaste por ahí la retroalimentación, porque además tuviste oportunidad de preguntarme por este medio. Y como siempre, y para toda la vida, no hay mejor estrategia que la gestión del tiempo. Es decir, sé cómo está mi semana y voy a prever cómo puedo comenzar a trabajar o cómo voy a trabajar mis actividades de prepa en línea Z. Y si nadie tiene dudas, pues por mi parte es todo. ¿Alguien tiene duda? No, asesora, ninguna. Muchas gracias. Ninguna. Gracias, Luis. Pues nos vemos entonces el viernes a las 5 para nuestra última sesión. Ay, los voy a extrañar mucho, me gustó mucho esta generación. Pero no hay que ponernos tristes todavía. Lo bueno es que ya van a lo que sigue. Ah, mira, qué bueno, Soledad. Qué bueno. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Sí, gracias, asesora. Hasta luego a todos. Bye.